El título de este mensaje, como veis aquí, es Cristo viene. ¿Estás preparado? Voy a ir poniendo los versículos, la mayoría de ellos en el proyector para no perder mucho tiempo buscándolos, ¿vale? Primer versículo que vamos a leer se encuentra en Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. Dice así, estas son palabras del mismo Jesús, ¿vale? Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto que acabamos de leer es una promesa que hizo el mismo Jesús. Y esta promesa es que Él volverá de nuevo. ¿Cuántos creen que Jesús cumple lo que promete? Amén. Todos, ¿verdad? Si Jesús lo dijo, Jesús lo hará. Amén. Jesús no miente. Y aunque esta historia de un hombre que fue engendrado milagrosamente en el vientre de una virgen que murió, que resucitó, que fue ascendido al cielo, que volverá otra vez a por los suyos, a por su iglesia, suene un poco a ciencia ficción, suene un poco a cuento, esto es una realidad, esto es una verdad y debemos creerlo. ¿Por qué debemos creerlo? Porque lo declara la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Y podemos decir con toda seguridad y certeza que Jesús un día volverá. Amén. Y podemos decir también que su venida es inminente. Inminente quiere decir que está a punto de suceder o que está muy próxima en el tiempo. Amén. ¿Y por qué decimos que el regreso de Jesús es un hecho inminente? ¿En qué nos basamos para decir esto? También nos basamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios habla acerca de acontecimientos que serían señales que nos indicarían que la venida de Jesús a la tierra estaría cerca. Por ejemplo, Mateo 24 habla de guerras, hambres, terremotos, pestes, sediciones, todo esto lo estamos viendo. Y estamos viendo cada día como todo esto aumenta y se multiplica. Basta con encender el televisor, las noticias, y vemos como todas estas señales que ya fueron profetizadas hace más de 2000 años, las estamos viendo cumplirse cada día. Cómo crecen y se multiplican estas señales que nos dejó el mismo Jesús. También habla en Timoteo, en 2 de Timoteo 3, habla del carácter de los hombres y las mujeres en los últimos tiempos. Dice así: serán amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aquí no está hablando de gente incrédula del mundo, aquí está hablando de gente que suele venir a la iglesia, gente que conoce la palabra de Dios, porque dice que tendrán apariencia de piedad. Otra versión dice así: aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Y la traducción en lenguaje actual lo dice así: dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán todo lo contrario. Y estas cosas lamentablemente las vemos muchas veces dentro de la iglesia también, gente que ama más el entretenimiento y las cosas de este mundo, los placeres de este mundo, más que al mismo Dios. Hoy por hoy hay un sinfín de herramientas que nos proporcionan entretenimiento, placer, distracción, etc. Y se han convertido en nuestras prioridades más que las cosas de Dios. Por ejemplo, redes sociales, que son muchas, por citar algunas: Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, WhatsApp, Instagram, Snap y algunas más, redes sociales, plataformas de películas, series, videojuegos, una serie de herramientas que lo que hacen es entretenernos, brindarnos placer, bienestar. Las usamos para pasar el rato, para pasarlo bien, pero se han convertido en la prioridad de muchos cristianos. Han dejado de buscar a Dios y se han volcado en la búsqueda solamente del entretenimiento y el pasarlo bien. Amén. El mundo, lamentablemente,
se está cayendo a pedazos, la gente vive despreocupada de las cosas de Dios, buscando solamente la comodidad, el placer, la diversión. Dice la palabra que antes que venga Jesucristo a la tierra, los días serían igual a los días de Noé. Dice que la gente se casaba, se daba en casamiento, comía, bebía, lo pasaba bien. No hay nada de malo en comer, beber y casarse. Lo que quiere decir aquí que esa gente tenía como prioridad estas cosas. Solamente buscaban el placer, solamente buscaban el entretenimiento. No querían hacer caso a las advertencias que estaba dando aquel siervo de Dios, Noé. Estaba diciendo que iba a venir un diluvio, que pronto se acercaba el fin del mundo. Esta gente no hacía caso a estas cosas. Solo querían divertirse, pasarlo bien. Y hoy vemos estas cosas también en medio de la iglesia. Muchos cristianos no hacen caso a las advertencias que da la palabra de Dios cuando dice que Cristo viene pronto. Simplemente quieren pasarlo bien, divertirse, entretenerse y no hacen caso a las advertencias de la palabra de Dios. El mundo se ha convertido en un verdadero basurero y parece que muchos cristianos se han acostumbrado a vivir entre la basura. Se ve normal muchas veces lo que no es normal, se le llama bueno a lo que no es bueno. Hay pecado de todo tipo, abusos, violencia, etcétera, etcétera. Degradación moral es total y muchas cosas más. Y muchos cristianos lo que realmente les preocupa es saber cómo hacen para conseguir esa televisión más grande, porque esa TV de 50 pulgadas ya le queda pequeña, cómo hacen para conseguir la última consola de moda, cómo hacen para conseguir el último iPhone, el último coche, las últimas ropas, etcétera, etcétera. Están enfocados más en sí mismos que en Dios. Dios nos llama a mirar hacia el cielo, a enfocar nuestra mirada en Dios, no en nuestro placer y en nuestro bienestar. Dice la Biblia que debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Dice Jesús, aprended de la higuera. Mateo 24:32 dice así: aprendan la enseñanza de la higuera, cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre está ya a las puertas. Cuando vemos todas estas señales que hemos citado, eso quiere decir que la venida de Jesús está cerca. Ahora bien, yo no quiero hoy enfocarme en los tiempos o en las señales, porque si leemos la Biblia vamos a ver muchas señales, vamos a ver muchas profecías cumplidas, vamos a ver cosas que indican que hoy estamos cerca de la venida de Jesucristo, sino que hoy yo quiero enfocarme en nosotros, en aquellos que esperamos la venida de Jesucristo. Y pregunto, ¿crees realmente en este hecho que está a punto de suceder, que es la venida de Jesucristo? Amén. Entonces, si tú crees esto, no puedes quedarte de brazos cruzados. En Hechos capítulo 1, verso 6 se relata que Jesús fue ascendido al cielo en una nube. Dice que había mucha gente ahí mirando cómo Él era elevado hacia el cielo, pero dice que ahí se posan dos varones, dos ángeles, y le dicen algo importante a la gente que estaba ahí reunida mirando cómo Jesús era elevado al cielo. Y dice así, Hechos capítulo 1, verso 11. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Esto es lo que le dijeron los ángeles a esa multitud que estaba observando cómo Jesús era elevado. Dice así: hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué estáis aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Estos ángeles quisieron darle a entender a esa gente que había algo que hacer, que había que ponerse manos a la obra, que no se trata de quedarse mirando al cielo sin hacer nada. Se trata de esperar, sí, pero mientras esperamos debemos ocuparnos en ciertas cosas que Dios demanda en su palabra a fin de estar preparados para ese día glorioso de su venida. Amén. Es una espera activa, no una espera pasiva. No es quedarse mirando al cielo sin hacer nada. Pero, ¿qué debemos hacer? Es la pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud sabiendo esto que va a ocurrir? Sabiendo que la venida de Cristo es un hecho inminente. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debemos hacer? ¿En qué debemos ocuparnos? Si te dicen a ti que va a venir una tormenta
grande o que va a venir alguien importante a tu casa o va a venir a tu vida un problema determinado, lo que haces tú es prepararte para enfrentar eso que estás esperando, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo nosotros nos podemos preparar para afrontar la venida de Cristo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿En qué debemos ocuparnos? Y pregunto, ¿quieres estar preparado para cuando Jesús venga? Si eres un verdadero hijo de Dios, tu respuesta va a ser sí. ¿Amén? Y quiero ver rápidamente 6 aspectos importantes en cuanto a nuestra preparación para la venida de Jesucristo. ¿Amén? Los voy a ir poniendo aquí en el proyector. Primero, debemos amar su venida. Es un hecho que nosotros debemos amar. Dice así 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Otras versiones bíblicas dicen a los que desean su venida, a los que esperan, anhelan, ansían su venida. Esto nos transmite la idea de una prioridad en el corazón del creyente. Nos movemos, trabajamos, estudiamos, vivimos día a día, pero con la expectativa de que Cristo puede venir en cualquier momento, conscientes de que no pertenecemos a este mundo, de que pertenecemos al reino de los cielos, conscientes de que Cristo vendrá pronto a llevarnos a nuestro verdadero hogar. Debemos desear, anhelar, ansiar esa venida, ansiar ser llevados a nuestro verdadero hogar celestial. Esta tierra no es nuestro hogar. Hay muchos cristianos que se han enamorado de este mundo, les gusta este mundo, no piensan en el reino celestial, pero es al revés. Debemos anhelar más, amar más lo celestial que lo humano y natural. Amén. Ahora, esto no debe quedar en un simple anhelo o en un simple deseo. Todo esto debe traducirse en acción, porque el amor se demuestra en la acción. Si amamos su venida, si amamos la venida de Jesucristo, debemos demostrarlo con nuestro comportamiento, con nuestra actitud. Por ejemplo, ¿cómo demostramos nuestro amor por Dios? Lo demostramos obedeciendo su palabra. No hay otra manera. Porque dice la palabra, el que me ama, éste guarda mis mandamientos. Esta es la forma que tenemos de demostrar que amamos a Dios. Amar la venida de Jesucristo se traduce en hacer todo lo que me dice la palabra que debo hacer a fin de estar preparado para ese día glorioso de su venida. Repito, hacer todo aquello que la palabra de Dios me manda hacer a fin de estar preparado para su venida. Amén. Y esto nos lleva al segundo punto, que es buscar y ocuparnos en las cosas del reino de los cielos. Hacer de las cosas del reino de los cielos una prioridad en nuestra vida. Dice así Mateo 6:36, versículo que conocemos todos, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente, por encima de todo, por encima del placer, el entretenimiento y todo. La versión Dios habla hoy lo traduce así. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo delante de Dios. Y la palabra que quiero subrayar es hacer. No solo miramos, no solo buscamos, sino aquí hacemos lo que es justo delante de Dios. Y Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debemos ocuparnos en cumplir con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios. Poner en práctica los principios de Dios. Amén, a fin de transformar nuestra vida, transformar nuestro carácter, transformar nuestra mente conforme a la palabra de Dios. El Evangelio no es para leerlo y conocerlo, sino que es para vivirlo. El Evangelio es para ponerlo en práctica. El Evangelio dice, ama a tus enemigos, perdona a aquellos que te ofenden, trata a los demás como a ti te gusta que te traten, etc. Amén. Recordemos que todo esto lo hacemos con el fin de estar preparados para su venida, estar preparados para entrar a morar en la vida
eterna. Amén. Debemos trabajar en nuestro crecimiento espiritual cada día, y el crecimiento espiritual trata de ir cada día transformando nuestro carácter, nuestra vida, conforme al carácter de Jesucristo. Ese es nuestro modelo a seguir. Apuntamos ahí a ser como Cristo. De eso trata el crecimiento espiritual. No lo vamos a conseguir mientras estemos en esta vida, pero ahí debemos apuntar. Ahí nos llama Dios a apuntar a Cristo, a ser como Cristo, cada día un poquito más. Amén. ¿Cuántos quieren estar preparados? Pregunto de nuevo. Todos, ¿verdad? Todos queremos estar preparados para ese día glorioso de su venida, pero para esto hay que pagar un precio. Hay que hacer ciertos sacrificios. Hay que renunciar muchas veces a cosas que nos gustan. Amén, pero que no nos ayudan en este avance, en este crecimiento, en esta preparación. Cosas que no son malas, pero tampoco son buenas, tampoco nos ayudan. Hay creyentes que aman más esta vida, las cosas de este mundo, y digo aman más. Ahí está el problema. No quiero decir que hay cosas en este mundo que sean malas, el problema es cuando las amamos por encima de Dios. Las ponemos por encima de Dios, las hacemos una prioridad en nuestro corazón más que las cosas de Dios. Dijo Jesús en Lucas 14, no lo tengo. En Lucas 14 dice así, verso 26, si alguno viene en pos de mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Jesús es tajante, es radical en estas cosas. Jesús viene a por sus discípulos, por aquellos que trabajan cada día por ser como su maestro. Amén. ¿Cuántos cristianos hay hoy que su corazón está más apegado a este mundo, a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios? Hay que hacer ciertos sacrificios, renunciar a ciertas cosas que, como dije, no son malas, pero tal vez están robando nuestro tiempo, ese tiempo que deberíamos invertir en las cosas de Dios, invertir en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra preparación para que cuando Cristo regrese seamos dignos de Él. Amén. Tercer punto, debemos ejercitar los dones y talentos que Dios puso en nosotros, porque Dios por medio de su Espíritu nos dio a cada uno de nosotros ciertas capacidades, ciertos dones y ciertos talentos. Leemos en la palabra, si lo queréis buscar, en Mateo capítulo 25, la famosa parábola de los 10 talentos. Quiero leerla. Dice así, Mateo 25, verso 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó bienes. A uno les dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Luego vemos que estas personas, cada uno con su talento hizo algo. El que tenía 5 talentos los invirtió, los multiplicó. El que tenía 2 talentos también hizo lo mismo, los invirtió, sacó beneficios. Pero el que se le dio un talento, dice la palabra que lo escondió, porque tuvo miedo de su Señor. Y dice así, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, le dijo a este señor. Al Señor. Y respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Dice así el verso 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es muy serio. Aquí dice la palabra, literalmente, que aquel que no desarrolla o pone en práctica esos talentos, esas capacidades que Dios puso en él, va a ser reprendido, va a ser echado fuera. Amén. Debemos trabajar diligentemente en desarrollar esos talentos, esas capacidades que Dios puso en nuestra vida. Amén, no es algo de poca importancia, es muy importante que delante de Dios desarrollemos y pongamos en práctica los talentos y capacidades que Dios nos dio. Debemos ser útiles en el reino mientras esperamos a Jesús. Trabajar para el reino de los cielos con lo que Dios
nos dio. Según esta parábola, cada uno tenemos al menos un talento. Tal vez no tengamos 5 ni 10, pero uno por lo menos tenemos. Debemos usarlo y no guardarlo, porque Dios nos va a pedir cuentas a ver qué hicimos con ese talento que Él nos dio. Jesús viene a por una iglesia activa, que trabaja, que procura cada día agradar y obedecer a Dios. Amén. El cuarto punto, muy importante, debemos santificarnos. Jesús viene a buscar una iglesia que practica la santidad. No quiere decir que debemos ser completamente perfectos. Amén. Quiere decir que debemos trabajar cada día por apartarnos, por limpiarnos de todo aquello que va en contra de los principios de Dios. Y todos sabemos bien lo que va en contra de los principios de Dios. Todos sabemos muy bien lo que no agrada a Dios. Y si no lo sabemos, debemos buscarlo en la palabra. Para eso debemos estudiar la palabra. Amén. Dice Efesios capítulo 5, verso 25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga. Amén. ¿Qué es lo que nos santifica? Lo que nos santifica a nosotros es la palabra de Dios. La santidad a la cual estamos llamados es una santidad progresiva. Trata de cada día, con la ayuda del Espíritu Santo, ir apartándonos de todo aquello que va en contra de los principios morales de Dios, expresados aquí en su palabra. Es apartarse de todo aquello que Dios y su palabra consideran pecado. Amén. Esta santidad únicamente la podemos alcanzar mediante la obediencia a la palabra. No podemos pretender irnos con Jesús si estamos viviendo en pecado y encima no estamos haciendo nada por solucionarlo. No podemos pretender irnos con Jesús si nos estamos deleitando en hacer aquello que no agrada a Dios. No podemos pretender marchar con Jesús de esta manera. Recordemos algo sumamente importante, que Dios es santo. Dios aborrece, odia el pecado. Amén. Dice también la palabra que Dios no tendrá por inocente al culpable. Cuando nosotros pecamos deliberadamente, nos deleitamos en aquellas cosas que a Dios no les agrada, amén, no nos va a tener por inocentes. Seremos culpables de juicio. Estamos llamados a vivir en santidad. También debemos entender que Dios es amor, pero también dice la palabra que es justo y es fuego consumidor. No podemos jugar con las cosas de Dios. Amén. Segunda de Corintios 7:1 dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Un amuleto, un juguete? Debemos reflexionar qué lugar ocupa Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Amén. Punto número 5, también importante, debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Todos conocemos la parábola de las 10 vírgenes, que justamente también está en Mateo capítulo 25, justo antes de la parábola de los talentos. Dice así: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y dice la parábola que salieron las 10 vírgenes, 5 vírgenes eran sensatas, tenían sus lámparas llenas de aceite, que esto representa al Espíritu Santo. 5 de ellas eran insensatas, habían descuidado sus lámparas, le pidieron estas insensatas a las sensatas que le prestasen aceite. Estas le dijeron: si les damos nuestro aceite, vosotras y nosotras vamos a quedar sin aceite. Id más bien a comprar al que vende aceite. Mientras que ellas iban a comprar aceite, hay una frase que a mí me impacta. Dice: y se cerró la puerta. Quedaron fuera. Amén. Si Dios en su regreso nos pilla o nos encuentra descuidadamente, viviendo en tibieza, sin la llenura del Espíritu Santo,
vamos a encontrar que la puerta se cerrará y no hay clamor, no hay ruego, súplica, lloro que va a hacer que haga cambiar de opinión a Dios. Tenemos ahora la oportunidad. Y aquí el tiempo aceptable. Tenemos ahora la responsabilidad y el tiempo para prepararnos. Tal vez mañana ya sea tarde. No sabemos cuándo vendrá Jesús por su iglesia. Como dije, esto suena un poco a ciencia ficción, pero es la base de nuestra fe. La muerte, resurrección, ascensión y la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Amén. La palabra nos da un mandamiento en Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esto quiere decir que debemos dejar que sea el Espíritu Santo quien controle y guíe nuestra vida. No nuestro propio corazón, no las personas que nos rodean, no el enemigo, el diablo, sino que sea el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar, nos va a mover a cumplir la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, a santificarnos. Amén. Punto número 6 y último, debemos gozarnos. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Si realmente creemos que pronto vendrá nuestro Señor y Salvador Jesucristo a buscarnos, esto debería producir gozo en nuestro corazón. También dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Estar gozosos y regocijarnos no quiere decir que vamos a estar siempre saltando y cantando de alegría. Podemos estar pasando por un problema o una dificultad y a la vez estar gozosos, sentir el gozo de Dios en nuestro corazón. Podemos estar llorando por alguna pérdida, pero a la vez podemos seguir teniendo el gozo de Dios. El gozo de Dios va mucho más allá de las circunstancias que podamos estar atravesando. Este gozo viene cuando hay esperanza en nuestro corazón, cuando hay fe en nuestro corazón. Nuestro gozo no viene por lo que vemos a nuestro alrededor o por lo que sentimos en nuestro corazón, sino por lo que sabemos. Y sabemos que Jesús vendrá pronto y vamos a pasar a vivir en la eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y allí, como dice la palabra, no habrá más llanto ni dolor. Dice que Dios mismo enjuagará nuestras lágrimas. Dice así Romanos 8, esto es lo que debemos saber, lo que debe producir gozo en nuestro corazón, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto debe producir gozo en nuestro corazón. Podamos estar pasando por distintos problemas y dificultades, pero saber las promesas que tenemos en Cristo, eso debe producir un gozo en nuestro corazón. Amén. Cristo viene. ¿Lo crees? Amén. Entonces debemos prepararnos. Amando su venida, que sea una prioridad en nuestra vida, ocupándonos en el reino de los cielos y haciendo lo que es justo delante de Dios, usando los talentos, usando los talentos y las capacidades que Dios nos dio. Recordemos que todos tenemos al menos un talento, una capacidad, un don que lo debemos poner en servicio a Dios, porque si lo escondemos, Dios nos va a pedir cuentas. Amén. Practicando la santidad, Cristo viene a buscar una iglesia que cada día procura, se esfuerza por agradar a Dios, por apartarse de todo aquello que Dios considera pecado. Llenarnos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo podemos movernos de un lado para otro, cometemos errores, decimos cosas que no convienen, nos equivocamos. Siempre que somos guiados por el Espíritu Santo vamos a estar en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y gozarnos y regocijarnos en Cristo. Más allá de todo lo que vemos a nuestro alrededor, tenemos una esperanza. Y esa esperanza es que Cristo volverá. Amén. Todo esto lo podemos conseguir con la ayuda del Espíritu Santo. El enemigo, el diablo, que también es un personaje real, no quiere que meditemos o nos enfoquemos en esta verdad de la venida de Jesucristo.
quiere que nos enfoquemos en el mundo, en lo que nos rodea. Quiere que estemos entretenidos, buscando el entretenimiento, pasarlo bien. Pero como cristianos debemos saber lo que conviene, lo que no conviene, cuáles deben ser nuestras prioridades en nuestro corazón. Amén. Esto no es un cuento, no es ciencia ficción. Lo creemos porque la palabra de Dios es verdadera y la palabra de Dios lo declara y nosotros lo creemos.